En esta sesión vamos a revisar casos clínicos del sistema cardiorrespiratorio. Empezamos viendo esta herida que corresponde a un trauma de la vena yugular. Como ustedes pueden observar, hay una laceración en la región cervical lateral izquierda y una disección con un levantamiento cutáneo cervical y exposición del músculo platisma y una porción del esternocleidomastoideo en esta zona. Bien, esta es la zona de herida. Cuando ustedes encuentren una herida penetrante por arma blanca, arma de fuego, incluso por un elemento corto contundente en esa región, deben pensar en la posibilidad de una lesión de la yugular. Aquí estamos observando la vena yugular lacerada, una laceración grande con un poco de hematoma después de la limpieza. Esas heridas son sumamente delicadas porque tienen un gran flujo sanguíneo y además de eso tienen la tendencia a permitir la entrada de aire por vía venosa, el cual llega directamente a las cavidades derechas del corazón, de ahí pasa al pulmón causando una embolia aérea. Entonces, la causa de muerte en este tipo de lesiones no es por hipovolemia, sino por embolia aérea. ¿Por qué una lesión de estas no es tan mortal por hipovolemia? Porque el flujo sanguíneo venoso es mucho menor al arterial. Cuando hay una lesión de la carótida, sí se observa una muerte por hipovolemia. Son lesiones que manejan altas presiones y alto flujo sanguíneo. Las venas manejan baja presión. Por lo tanto, la velocidad del flujo sanguíneo es mucho menor y entonces el caso se caracteriza más por embolias aéreas como causa de muerte que por hipovolemia. Aquí estamos observando una cardiomegalia. Corazón sumamente grande, un órgano gigantesco, un órgano que ocupa buena parte del hemitórax izquierdo, una buena porción del hemitórax derecho por parte de las cavidades derechas del corazón y que rechaza de una manera u otra el pulmón del lado izquierdo y por supuesto el pulmón derecho también está rechazado. También tenemos un hígado gigante, como ustedes ven acá, un hígado que se ha desplazado mucho más allá de la línea media. Normalmente el hígado sobrepasa la línea media, pero en este caso llega mucho más allá, llega casi a la región hipocondrial izquierda y vemos además un estómago bastante distendido. En estos casos, pues una cardiomegalia de esas uno no puede precisar, o sea, no existe una definición exacta de cuándo, a partir de cuándo hay cardiomegalia. Una cardiomegalia es un corazón que es grande, es decir, cuando el radiólogo le impresiona el tamaño del corazón suficientemente grande para la silueta cardíaca, habla de cardiomegalia. Cuando desde el punto de vista clínico encontramos que la lesión, o sea que la magnitud cardíaca es lo suficientemente grande respecto al tamaño del tórax, uno considera que hay una cardiomegalia. Entonces, causas de cardiomegalia hay muchísimas: miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías hipertróficas, miocardiopatías hipertensivas, etc. Entonces, aquí estamos viendo una cardiomegalia. También un derrame pericárdico, una acumulación de líquido en la cavidad pericárdica puede producir una cardiomegalia que realmente no afecta el miocardio, pero sí está expandiendo el área cardíaca y aún se considera una cardiomegalia. Aquí estamos observando un corazón en el que característicamente vemos una gran cantidad de depósito de material adiposo. Recuerden que mientras más material adiposo se deposita sobre el epicardio, más probable es que hayan aterosclerosis complicadas. En efecto, aquí estamos observando una arteria coronaria y el lumen completamente ocluido por la presencia de un trombo coronario. Aquí estamos observando uno de los tres tipos de cardiomiopatías, una cardiomiopatía de tipo restrictivo. La miocardiopatía restrictiva es muy complicada porque no permite una adecuada relajación del corazón. En este caso, la enfermedad es causada o es secundaria a una enfermedad llamada amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad de depósito en la cual en el corazón y otros órganos se deposita una especie de material conocido con el nombre de material amiloide.
y este amiloide depositado en las paredes cardíacas pues dificulta la relajación y por ende también la contracción cardíaca. Si ustedes observan el tamaño de la cámara es más o menos adecuado. El septo está un poco engrosado, las paredes también, pero el engrosamiento es debido al depósito del material amiloide. Entonces esos corazones tienen una rigidez tal que su movilización es difícil. Comparen el grosor de las paredes de las cámaras ventriculares derechas con las izquierdas y pueden ver una diferencia de qué tanto depósito puede haber en esto y qué fue lo que ocasionó este tipo de cardiomiopatía a este paciente. Aquí están observando una cardiomiopatía de tipo hipertrófico, en la cual hay un engrosamiento de las paredes del corazón, las paredes libres y predominantemente del septo interventricular, que lo estoy señalando en este momento. Esto lleva, este engrosamiento de las paredes se van engrosando 2, 3, a veces hasta 4 veces el tamaño normal, y ese engrosamiento sacrifica el tamaño de las cámaras cardíacas. Por lo tanto, el llenado ventricular, tanto izquierdo como derecho, es menor, y eso lleva pues a una disminución marcada de la fracción de eyección. Son corazones que tienen una gran capacidad, mucha fuerza para bombear sangre, pero tienen un mínimo llenado, por lo tanto la cantidad de sangre que eyectan cada que el corazón se contrae es baja. ¿Sí? Aquí vemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Estas lesiones hipertróficas también, de cierta manera, ocluyen un poco el tracto de salida de la aorta. Entonces, no solamente el corazón bombea poca sangre, sino que restringen la salida de sangre por la aorta. Aquí vemos otro ejemplo de una cardiomiopatía hipertrófica. En este caso, no hay tanto sacrificio de el tamaño cameral. Esta lesión está apenas empezando, aún no hay un gran engrosamiento. Si ustedes comparan el tamaño de la pared libre del ventrículo derecho con el izquierdo, ya vemos que el izquierdo está comenzando a hipertrofiarse, al igual que el septo. Si ustedes observan, el septo aquí es mucho más delgado que en esta parte. Probablemente el septo era de este grosor en toda la extensión, pero por la hipertrofia está aumentando su tamaño. Un hallazgo notable, que no sé si lo hayan visto porque vale la pena mostrarles, está aquí. Esto que ustedes están observando acá. Y en esta parte, en el ápex del corazón. Si ustedes observan, hay un área reblandecida y ligeramente más oscura que el resto de la pared cardíaca. Pues bien, este paciente tiene un antecedente de un infarto en el ápex. Y si ustedes observan, esta lesión semirredondeada que está dentro de la cámara corresponde a un trombo mural organizado. Acuérdense que una de las complicaciones post-infarto es la presencia de un trombo mural. Bueno, aquí lo tienen, trombo mural organizado. La miocardiopatía hipertensiva de cierta manera es muy parecida a la miocardiopatía hipertrófica. Lo que pasa es que la clasificamos diferente. ¿Por qué? Porque en la miocardiopatía hipertensiva conocemos la causa. Sabemos que la enfermedad es originada en la hipertensión. Por lo tanto, se sale de la categoría de la miocardiopatía hipertrófica. Pero de una manera u otra son muy similares desde el punto de vista de desarrollo fisiopatológico y de consecuencia fisiopatológica. Ustedes ven que en este corazón, estos son dos cortes seccionales del mismo corazón. Hay variación del tamaño de la cámara. Claro, normalmente las cámaras no son simétricas en su tamaño, ellas cambian de tamaño a medida que uno va descendiendo caudalmente en el corazón. Entonces, miren cómo la cantidad, el espacio cameral disminuye y el grosor de la pared pues también va aumentando. Al aumentar el grosor de la pared disminuye el área cameral y eso lleva necesariamente a que la fracción de eyección de esos pacientes sea baja. Los pacientes hipertensos, después de muchos años de enfermedad a lo largo de la vida, desarrollan deficiencias en la fracción de eyección cardíaca, llegando a fracciones de eyección muy bajas, 20%, 30%, incluso 10%. Son corazones que pierden su funcionalidad porque el corazón
no puede tener mucha fuerza para contraer, pero no tiene espacio en las cámaras para llenarlas de sangre, por lo tanto los órganos permanecen hipoperfundidos y esa es una consecuencia casi que terminal de la enfermedad hipertensiva. Mientras tanto, vemos que el ventrículo derecho no sufre mayor afectación. De pronto sí algo se afecta, sobre todo en los lados adyacentes al septo, como ustedes ven aquí, pero el cambio más significativo, el cambio realmente relevante ocurre a nivel del ventrículo izquierdo. Aquí vemos una aterosclerosis y una aterosclerosis calcificada con extensos depósitos de calcio, que estoy señalando aquí, sobre la capa media, entre la capa media y la capa íntima. Cuando ustedes ven lesiones ateroscleróticas calcificadas, uno las considera inmediatamente como lesiones ateroscleróticas de tipo complicado, las cuales tienen una marcada tendencia a la ruptura y a la complicación. ¿Sí? Cuando hablo de complicación es al desarrollo de trombos, a la ruptura de un vaso con hemorragia, complicaciones que potencialmente pueden ser muy letales. Entonces, este es un ejemplo de una aterosclerosis de tipo complicado. ¿Por qué? Por la calcificación. Aquí tenemos otra calcificación en la cual observamos esas llamadas agujas de colesterol de las que hemos hablado en clase y un poco de calcificación. ¿Sí? El lumen muy reducido de tamaño por el tamaño de la placa. ¿Sí? Y es una placa que en algunas zonas tiene calcificación, pero en otras partes está apenas estableciéndose. Entonces tenemos diferentes estadios de placa aterosclerótica en este mismo vaso coronario. Aquí tenemos otra coronaria. Y si ustedes observan, el lumen no se ve, es un lumen invisible. Por acá vemos unas pequeñas hendiduras, aquí una hendidura lineal, ¿sí? Otra pequeña. El vaso está completamente ocluido, una oclusión del 98%, pero si ustedes observan, hay unas zonas como de hemorragias muy punteadas a lo largo del vaso, aparte que aquí hay una gran placa aterosclerótica calcificada y complicada. Bueno, aquí ¿qué fue lo que pasó? Este paciente tenía una aterosclerosis compleja, una placa compleja, una aterosclerosis calcificada y desarrolló un trombo. El trombo, ¿dónde está? Está, lo estoy delimitando con la flecha, desde acá hasta acá abajo. ¿Sí? Y en medio de ese trombo, ustedes ven como unos puntos con hemorragia. Pues lo que están observando ahí son recanalizaciones. Recuerden los destinos de un trombo. Un destino frecuente del trombo es la recanalización. Y es lo que estamos observando justamente en este caso, un trombo recanalizado. Lo cual ayuda a restablecer un poco el flujo sanguíneo de ese vaso coronario, pero no es suficiente como para evitar las complicaciones que esto suscita en el paciente. Aquí tenemos otro paciente con un trombo mural, una oclusión prácticamente completa, 85-90% del vaso tapado. ¿Y qué hay para observar acá? Bueno, hay placas calcificadas en esta coronaria, es decir, es una aterosclerosis compleja y además este trombo se ve fresco. Es un trombo que está pegado a la pared, es grande, es un trombo mural, pero es un trombo fresco. Compárenlo con este que ya se ve de un color rosado. ¿Sí? Es un trombo que es más viejo, por eso se está recanalizando. Este es un trombo reciente, es un trombo que tiene unas pocas horas o quizás un par de días de evolución. En medio de este trombo ustedes observan unas líneas delgadas, un poco más gruesas tal vez, por acá otras líneas. Esas líneas se llaman líneas de Sand. Las líneas de Sand son una serie de estructuras lineales que aparecen en medio de un trombo que no tienen ninguna particularidad anatómica, pero pues nos ayudan a distinguir un trombo, líneas de Sand. Aquí vemos un corte seccional de una aterosclerosis coronaria y vemos cómo una aterosclerosis coronaria puede variar en un pequeño segmento. Este segmento es más o menos de unos 5 centímetros y ustedes ven que aquí hay un buen lumen, aquí un poco de disminución, el lumen es un poco lineal, aquí hay un lumen ya muy estrecho con una lesión complicada, con una lesión compleja adicionada a la pared,
con calcificación, aquí hay una continuación de la misma y aquí hay menos calcificación, pero el vaso es casi que una hendidura. Entonces ustedes pueden ver que esto es lo que produce esas alteraciones del flujo que llevan a turbulencia y que facilitan el desarrollo de trombos intracoronarios. Entonces ustedes nunca esperen encontrar uniformidad de una lesión trombótica en una coronaria. Aquí vemos otra coronaria partida en la mitad en un cadáver. Hemos abierto una coronaria en dos segmentos. Observan aquí un trombo. Aquí el lumen se ve vacío. Al fondo hay otro pedazo de trombo. Y la pared con una marcada aterosclerosis. ¿Sí? Y cuando ustedes ven amarillo es placa blanda y cuando ustedes ven que tiene un color como blanquecino es placa dura, es decir, probablemente calcificación. Entonces ustedes ven aquí una aterosclerosis que la podemos considerar desde todo punto de vista como una aterosclerosis complicada. Cuando uno sospecha una isquemia cardíaca hay muchos medios para diagnóstico. Uno de los más característicos que usamos es una prueba de esfuerzo. ¿En qué consiste una prueba de esfuerzo? Cuando un paciente nos consulta por sintomatología anginosa, entonces queremos confirmar si el paciente en realidad tiene o no una angina. Entonces lo que hacemos es inducir la angina en un medio controlado, en un centro médico con posibilidad de atención de una emergencia y sometemos al paciente a un estrés que los lleve a desarrollar la angina. Entonces uno monitorea al paciente, lo pone a caminar en una banda y luego va incrementando la velocidad y la inclinación de la banda para inducir mayor demanda de oxígeno al corazón y cuando el corazón pide más oxígeno, lo registramos en el monitor, entonces uno dice que la prueba cardíaca fue positiva que la prueba de esfuerzo fue positiva o negativa. Ustedes pueden ver aquí en este trazo del electrocardiograma como el pulso, que es más o menos regular en estado de reposo, se acelera hacia una taquicardia a medida que la actividad física aumenta. Y esto lleva a que haya, o esto es ocasionado por la hipoxia que se genera ante el aumento de la actividad cardíaca. Si ustedes observan otro cambio que uno puede observar en una prueba de esfuerzo es en el electro, es la elevación del segmento ST, una lesión muy característica observada en pacientes con angina de pecho y también con infartos, obviamente. ¿Cómo diferencio un infarto de una angina? Pues el infarto siempre tiene mionecrosis, mientras que en la angina pues no lo hay. Aquí observamos en rojo la serie de cambios que característicamente vamos a observar en los pacientes con un infarto al miocardio. Recuerden, el gran cambio electrocardiográfico del infarto es la elevación del segmento ST. Lo vemos aquí en rojo. Varía según la derivación que estemos analizando. ¿Sí? Aquí está en D1, aquí estamos viendo en B4, según la cara, ¿no? Por la región afectada cambia la derivación en que va a mostrar el cambio, pero ustedes siempre van a encontrar esto. Siempre en un electro, ustedes deben reconocer algunas cosas. La onda P, el llamado complejo QRS, esta es la onda Q, esta es la onda R, esta es la onda la onda S es casi que imperceptible y esta es la onda T. Entre ellos ustedes van a observar un par de segmentos, el segmento PQ, que no tiene mayor mayor significado, perdón, y el segmento ST, que es muy importante. ¿Sí? Ese segmento ST debe estar siempre alineado con el segmento PQ, es decir, cuando uno observa un electro, normalmente siempre debe llevar una línea de base. ¿Sí? Aquí vemos la línea de base. Cuando hay una isquemia, entonces, esta se altera y para la isquemia miocárdica, la principal en el tiempo de la isquemia es la elevación del segmento ST. La ST generalmente se acompaña de una pequeña profundización de la onda S, la cual, como ustedes ven por acá, es casi que imperceptible, ¿sí? En D1, pero acá pues se hace mucho más profunda y viene la elevación del ST.
La angina no se forma de la noche a la mañana. La angina es un proceso crónico que está asociado al desarrollo de la aterosclerosis de las coronarias. Entonces, ustedes pueden observar que normalmente todos tenemos un poco de placa aterosclerótica y con demandas de oxígeno moderadas, incluso a veces severas, no tenemos sintomatología. Recuerden, los síntomas cardíacos arrancan cuando la oclusión coronaria supera el 75%. Progresivamente, la placa aterosclerótica va aumentando y el lumen va disminuyendo en tamaño. Cuando tenemos oclusiones superiores al 50%, el riesgo de formar trombos en las coronarias aumenta y por encima del 75% va a producirse cambios que posiblemente pueden llevar a un infarto. Entonces, es muy importante recordar que es muy difícil que haya una angina antes de que el estrechamiento aterosclerótico de los vasos sea del 50%. Cuando tenemos un estrechamiento del 50-75%, pueden aparecer anginas y por lo general, cuando los estrechamientos superan el 80%, comienzan a aparecer los riesgos de desarrollar un infarto. Aquí estamos viendo una angiografía. Entonces, aquí, en esta angiografía, ya hemos explicado en clase cómo se hace, vemos cómo un catéter que uno introduce por generalmente la femoral o por vía subclavia, entonces uno llega, en este caso por ejemplo, lo introducen a la arteria coronaria derecha y encuentran esta placa aterosclerótica estrechando el lumen del vaso. Aquí vemos cómo se ve en la vida real, o sea, esto es lo que uno debe imaginarse cuando uno ve esto en la vida real. Aquí ven ustedes cómo la coronaria lleva un buen calibre, aquí continúa un buen calibre, pero entre esta y esta hay un pequeño puente aterosclerótico estrecho, ¿sí? Entonces esta estrechez es consecuencia de la aterosclerosis. Entonces, una angiografía. Cuando hay una estenosis de esas en un vaso, entonces una alternativa es colocar un stent. ¿Qué es un stent? Un stent es colocar una estructura que tiene capacidad de expandirse y permanecer expandida para abrir el vaso, restringir el tamaño de la oclusión aterosclerótica y eventualmente permanecer allí. Entonces se introduce con un catéter, como ustedes ven acá, una vez se detecta el área estrecha, se infla, ¿sí? Una guía, finalmente se mete el stent y luego se deja en posición. Los stents por lo general son permanentes, a veces hay que removerlos para poner uno nuevo, pero por lo general con los stents hay una buena respuesta. Un procedimiento sumamente útil, que no lo hacen en toda parte, pero que es muy útil para casos de aterosclerosis complicada, es la llamada aterectomía rotacional. Consiste en introducir un pequeño taladro con una punta recubierta con diamante que va circulando por la coronaria y donde encuentran una aterosclerótica la taladran, ¿sí? Y entonces esto es como un túnel esos que se utiliza para hacer excavaciones en el metro, a la construir el metro. Entonces va removiendo la placa aterosclerótica complicada que hay y más adelante se coloca una pequeña bolsa que recibe todos estos fragmentos para que ellos no se embolicen. Es decir, primero hay que introducir esta pequeña bolsa o filtro coronario, luego se taladra y después, cuando ya uno ha logrado recanalizar, deja un stent en el lugar. Entonces, es un procedimiento que en Colombia se hace en algunos sitios, sumamente útil, pero no es un procedimiento que se haga con mayor frecuencia, eh, porque a veces solamente con el stent es necesario, es suficiente. Aquí vemos un trombo, una válvula mitral. Recuerden que cualquier cosa que se interponga a una valva, a un músculo papilar, a una cuerda tendinosa, a, una, a un músculo pectinado,
en general, a cualquier estructura valvular va a producir disfunción cardíaca. Aquí observamos un trombo que se introdujo en medio de las cuerdas tendinosas, dificultó su movimiento, falla cardíaca aguda, deceso del paciente. Aquí tenemos un paciente que tuvo un infarto antiguo en el ventrículo izquierdo y en la región septal. Entonces ustedes ven que son lesiones que ya están blancas, ¿sí? Obviamente son lesiones que no tienen aspecto húmedo ni hemorrágico, son lesiones de mucho tiempo de evolución. Un infarto antiguo en un paciente. Con un poco de hipertrofia compensatoria, por supuesto, en las paredes que quedan sin mayor compromiso del ventrículo izquierdo. Aquí en una coronaria, esta es la descendiente anterior. Por lo tanto, este infarto es un infarto de cara anteroventral y tenía otro infarto en la región septal. Aquí tenemos un infarto a las 3 semanas, más o menos de duración. ¿Sí? Comparen el aspecto de esta lesión cicatricial, el color, con esta que es más reciente, una cicatriz fibrosa pura, 3 semanas de evolución. Pero lo más importante, aparte de un área de infarto grande, siempre uno parte del ventrículo izquierdo en 4, más o menos el 25% de este corazón está infartado. Pero lo más importante es que ustedes observen el grado de hipertrofia, ¿sí?, que este paciente tenía. Una hipertrofia tremendamente importante, muy considerable, con un gran sacrificio del tamaño cameral, es decir, una fracción de eyección muy baja, probablemente 15% o algo así. Tanto es la hipertrofia de este corazón que miren el espesor del septo y cómo el septo le ha quitado espacio al ventrículo derecho. Ahora, también quiero que miren esto. ¿Sí? 3 áreas de infarto pequeñas aisladas de esta. Son microinfartos. La gente con frecuencia hace microinfartos. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que esos microinfartos por lo general anteceden al gran infarto. Entonces, probablemente este paciente tuvo primero esos 3 microinfartos pequeños, que a su vez han sido antecedidos probablemente de episodios de angina y finalmente desarrolla el gran infarto. Quiero que miren también la gran cantidad de grasa, ¿sí?, epicárdica. Recuerden que el volumen graso epicárdico tiene una estrecha asociación con infarto al miocardio. Aquí tenemos un infarto de la región anteroseptal, un infarto que no es reciente, es un infarto ya fibrosado, es un infarto que probablemente tiene más de 6 meses, un año de evolución, que compromete la cara anterior y se extiende hacia el septo cardíaco. Y obviamente, como esta zona tiene asinesia, no se mueve, es un área que está quieta, entonces el resto del corazón trata de compensar la falta de fuerza porque estas áreas están asinéticas, ¿sí?, y entonces desarrolla una hipertrofia compensatoria, como ustedes la ven acá, la cual comienza a sacrificar el tamaño, pues, de las cámaras cardíacas. Bien, aquí tenemos otro infarto antiguo, un infarto con una gran fibrosis, como ustedes pueden observar acá, una extensa fibrosis, y aquí tenía otro. Y como siempre, la respuesta, ¿sí?, a estas lesiones fibróticas que dejan asinesia, que dejan rígido la pared del ventrículo, es una hipertrofia compensatoria. Ustedes ven aquí que hay una gran hipertrofia, sobre todo el septo. Recuerden, el septo se perjudica, se afecta mucho, y el septo lleva afectación del ventrículo derecho y una disminución del tamaño de la cámara cardíaca. ¿Esto qué implica? Implica disminución de la fracción de eyección. Entonces, para resumir, ¿qué complicaciones vamos a encontrar en un paciente que sobrevive a un infarto? Primero que todo, vamos a encontrar arritmias cardíacas. ¿Y las arritmias cardíacas por qué se van a producir? Porque hay extensas áreas de asinesia debido a la cicatrización del músculo cardíaco por la mionecrosis. Segundo, vamos a encontrar hipertrofias compensatorias de la pared del músculo cardíaco, justamente debido a lo mismo. Con áreas que no se mueven, el resto del corazón tiene que bombear con mayor fuerza para poder sacar la sangre. Y tercera consecuencia importante, una caída en la fracción de eyección del miocardio, porque la hipertrofia compensatoria gana espacio a nivel de las paredes del corazón, pero sacrifica espacio de la cámara cardíaca para poder permitir el crecimiento. Entonces, 3 complicaciones frecuentes asociadas a pacientes que sobreviven infartos, sobre todo infartos extensos, arritmias. Esas arritmias son muy importantes porque
son la principal causa potencial de muerte de estos pacientes. Segundo, miocardiopatía hipertrófica. Y tercero, van a encontrar disminuciones considerables de la fracción de eyección. Aquí tenemos otro infarto en el cual llama la atención algo. Miren, rojo, hemorrágico. Es un infarto reciente. Ese es un infarto que ocurrió hace pocas horas o no más de 3 días. Y este infarto llevó a una ruptura de la pared. Cuando hay una ruptura de la pared, ¿sí?, del corazón, lo que pasa es que sangre del ventrículo de la región afectada sale a la cavidad pericárdica y eso lleva necesariamente al desarrollo de una lesión que conocemos con el nombre de taponamiento cardíaco. Entonces, infartos con ruptura de la pared van a producir taponamiento cardíaco. Es una emergencia médica verdadera, una urgencia real, y de no tener cómo atender al paciente en los minutos siguientes al desarrollo de la ruptura, probablemente el paciente fallezca, sobre todo si se trata del ventrículo izquierdo. Cuando la lesión es auricular hay más posibilidades de sobrevivir, pero cuando la lesión compromete el ventrículo izquierdo, la posibilidad de supervivencia es baja. Aquí tenemos un trombo mural diferente al que vimos hace rato. Si no lo han reconocido, aquí está. Este es el trombo mural. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este trombo mural, ¿cómo está? Está fresco. Es un trombo mural reciente. Es un trombo mural que ocurrió hace aproximadamente 72 horas. Todavía se ve rojo. Es un trombo rojo. ¿Sí? Es un trombo que, si ustedes ven por acá, hay unas áreas como amarillentas en medio del trombo. Bueno, esas áreas amarillentas es fibrina. Cuando hay un trombo, hay una mezcla de componentes de la sangre intermezclados con fibrina y otras proteínas de la coagulación. Ese es un trombo reciente y ese trombo está adherido a la pared, por lo tanto se considera un trombo de tipo mural. Y aquí vemos un trombo organizado o dos trombos organizados dentro del ventrículo izquierdo. Pues esos trombos organizados en algún momento al principio fueron trombos murales. Acuérdense, son trombos pegados a la pared cardíaca, ¿sí? Entonces fueron trombos murales, pero no se removieron y se quedaron ahí. Adquieren vasa vasorum y se quedan a vivir dentro de la cámara ventricular, lo cual es un problema porque ellos se organizan y le quitan espacio a la cámara cardíaca. Comparen esta cámara cardíaca, digamos que viene de aquí a aquí, y miren qué espacio le están ocupando este par de trombos. Este par de trombos perfectamente puede estar ocupando el 50-60% del espacio cameral, por lo tanto estos pacientes la fracción de eyección se les va a caer. Y compensando entonces esa deficiencia para el llenado de la cámara del ventrículo izquierdo, el corazón desarrolla una hipertrofia compensatoria, ¿sí?, una miocardiopatía hipertrófica, la cual complica la cosa mucho más porque le quita espacio al ventrículo. Eventualmente este paciente la fracción de eyección le va a caer a valores por debajo de 10 y va a morir por falla cardíaca aguda. Aquí tenemos un paciente con un aneurisma posinfarto. Recuerden que el aneurisma posinfarto es otra complicación significativa de los infartos al miocardio. Un aneurisma posinfarto ocurre cuando hay una gran isquemia, una gran necrosis del músculo cardíaco, la pared se adelgaza y esta se va dilatando, como si estuviéramos inflando un globo ahí. Entonces ustedes ven que miren el espesor de la pared en las demás cámaras, viendo el septo, y en esta región es una pared muy delgada. Entonces, mientras más trabaja el corazón, mientras más se va hipertrofiando esto para compensar esta parte que prácticamente no se mueve, pues eso se adelgaza más y más y más y más hasta que eventualmente se rompe. Cuando se rompe el aneurisma, lo que va a producirnos nuevamente, ¿qué es? Es lo que ocurre cuando sangre del corazón sale al espacio pericárdico, es decir, un taponamiento cardíaco. Entonces, los aneurismas posinfartos se complican con taponamientos cardíacos. Biomarcadores de infarto. Bueno, realmente en estos tiempos modernos yo pienso que el único marcador realmente importante que el estudiante de medicina debe conocer son las troponinas. Todo lo demás es historia. Entonces, sí, la CK y la CKMB se pueden elevar en el infarto, claro que sí, pero son inespecíficas porque las producen otros órganos, otras estructuras anatómicas pueden producir CK y CKMB. Entonces, para no tener, y las elevan muy fácilmente, entonces para no tener lugar a confusión,
siempre pensemos en función de la troponina. En realidad la troponina está disponible casi que en cualquier rincón del mundo hoy día como prueba diagnóstica de infarto. Entonces, las troponinas pueden ser de dos tipos, T o I. La diferencia ya la conocen. La diferencia entre la T y la I es que la I es la que se deja cuantificar y la T es la que se deja calificar. Entonces, ¿qué es importante que ustedes recuerden respecto a las troponinas? Bueno, lo que uno debe reconocer o recordar respecto a las troponinas es que ellas solamente se liberan del miocardio cuando hay mionecrosis, es decir, ellas son importantes, son proteínas sumamente importantes en la contracción cardíaca. Ellas forman el complejo eh, troponina-miosina, constituyendo la tropomiosina dentro de la sarcómera, que permite el acortamiento, el estiramiento de la fibra muscular, pero la troponina permanece en el interior del miocardiocito. Cuando el miocardiocito se rompe y hay salida de ellas al plasma, se puede detectar. Por lo tanto, la troponina es una prueba muy fidedigna de injuria miocárdica y mionecrosis. La única forma en que vamos a encontrar troponina circulando en el plasma es si hay necrosis de miocardiocitos. De otra manera no lo va a haber. Por lo tanto, la prueba es sumamente confiable y tiene una cardioespecificidad sumamente alta. Aquí observamos un infarto más o menos a las 12 horas. Recuerden que a las 12 horas, ¿qué es lo que sucede en un infarto? Comienzan a observarse los cambios histológicos de manera muy somera. Los primeros cambios que observamos son algo de mionecrosis, uno ve pérdida de la continuidad de las fibras cardíacas, aparecen estas estructuras blancas que ustedes ven largas, estas bandas, vemos aquí largas, se llaman las bandas de contracción, estas como este que estoy señalando aquí, las bandas de contracción aparecen más o menos después de las 12 horas y una pequeña infiltración de neutrófilos. Esos punticos morados que ustedes ven por ahí son neutrófilos, es decir, esos son los cambios que uno observa en un paciente que se ha infartado y que fallece a las 12 horas después del inicio del infarto. En un paciente que fallece un día después de los síntomas del infarto, vamos a encontrar extensas áreas de necrosis, como si vemos acá. Aquí hay miocardiocitos vivos, estos son muertos, ¿sí? Es decir, hay unas extensas zonas de necrosis. Entonces ya a las 24 horas observamos necrosis microscópica y también vamos a observar cambios macroscópicos propios de una lesión isquémica. 3 o 4 días después vamos a observar una masiva infiltración por neutrófilos de toda la pared cardíaca, todo el intersticio cardíaco está lleno de esos punticos morados que ustedes ven por ahí, que son neutrófilos, los cuales, como ustedes ya saben, nunca salen a darse un paseo por los órganos, ellos siempre salen a destruir. Entonces, esto eventualmente va a tener una destrucción por la acción de los neutrófilos. Esto es lo que ocurre más o menos hacia 72, 96 horas después de que aparecieron los síntomas, es decir, un paciente que se murió 3 o 4 días después de que arrancaron los síntomas del infarto. 10 o 12 días después, entonces, ustedes van a observar, o sea, un paciente que se infartó hace 12 días y se murió. ¿Qué vamos a encontrar? Esto, extensas áreas de necrosis, una gran necrosis, ¿sí? Y ustedes ven que la necrosis se interpone a fibras musculares cardíacas, como ustedes ven acá. Pero también en este momento ya comienza a haber un poco de reparación y ustedes observan que hay como unas hendiduras blancas por aquí, todos los puntos que ustedes, estas estructuras como pseudolineales blancas que en su interior tienen sangre. ¿Cómo se llama eso? Se llama angiogénesis, neovascularización. ¿Qué nos indica eso? ¿Sí? Nos indica que hacia el día 10 o 12 este paciente que falleció ya está comenzando a reparar, a cicatrizar el infarto que finalmente lo mató. Bien, eso sucede. Entonces, hacia el día 10 o 12 ya tenemos alguna evidencia de que hay proceso de reparación, de cicatrización del infarto. Por acá vemos cantidades de vasos con un poco de punticos rojitos, ¿sí?
esos son eritrocitos, esos son vasos neoformados, angiogénesis. 6 semanas o más, lo que observamos es esto, ya no hay más angiogénesis, los vasos se reabsorben y lo que nos queda es una cicatriz fibrosa, ¿sí? Una cicatriz fibrosa que se interpone, como ustedes pueden ver aquí, a mucho miocardiocito normal, ¿sí? Aquí. Y esto rosado es cicatriz fibrosa. Estas cicatrices fibrosas son importantes porque, recuerden, ellas no conducen el estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico pasa perfectamente por esta zona donde hay miocardiocitos, por acá también, por aquí también tal vez, pero donde no hay no pasa. Entonces, estas áreas que no son conductoras de estímulo eléctrico son áreas asinéticas y son asinéticas porque son arrítmicas. Entonces, la fibrosis que aparece más o menos a las 6 semanas, es decir, un señor que le dio un infarto y se murió al mes y medio, ya tenía algún grado de fibrosis, de cicatrización, y esto produce una arritmia cardíaca. Aquí vemos una imagen de un taponamiento cardíaco. Recuerden que un taponamiento cardíaco es la salida de sangre desde el corazón a la cavidad o espacio pericárdico, ¿sí? Recuerden, el epicardio es el que está pegado al músculo cardíaco, al corazón como órgano. El pericardio es una bolsa que recubre el corazón como tal, y entre el epicardio y el pericardio hay un espacio llamado el espacio pericárdico. Cuando hay un taponamiento cardíaco, el espacio pericárdico se llena de sangre y eso eventualmente va restringiendo la contracción del corazón, llevando a una falla cardíaca aguda. Si el pericardio ha sufrido una ruptura, hay una disrupción de, del revestimiento mesotelial del pericardio, y eso facilita la coagulación de la sangre. Por lo tanto, no es raro que un paciente, por ejemplo, con una herida penetrante al corazón, la sangre que salga aquí se coagule, y al coagularse se solidifica, y eso dificulta mucho más la contracción cardíaca y pues acelera el proceso de muerte del individuo. Aquí vemos un derrame pericárdico, vemos un corazón muy grande, muy blanco, lo cual hace sospechar, recuerden que el líquido o lo sólido en imágenes se ve blanco, sobre todo lo líquido, y era una colección líquida que se extendía no solamente en los cuadrantes inferiores del corazón, sino en los cuadrantes superiores. Entonces, se sospechó un derrame pericárdico, se hizo una ventana pericárdica, ya en clase explicamos cómo se puede hacer, y sale todo este líquido de ahí. No confundan una ventana pericárdica con una pericardiocentesis. Una pericardiocentesis es introducir una aguja al espacio pericárdico y succionar líquido. En este caso, lo que se hace es romper el pericardio para rápidamente descomprimirlo. Una ventana pericárdica es un procedimiento salvador. Uno lo utiliza en el momento en que la vida está amenazada. Una pericardiocentesis se utiliza cuando el paciente tiene una amenaza relativamente importante, pero no significativa a la vida del individuo. Entonces hay que pensar bien cuándo se hace o cuándo no se hace un procedimiento. Recuerden, la ventana pericárdica es un procedimiento de urgencia absoluta. Aquí observamos heridas penetrantes cardíacas. Las heridas penetrantes cardíacas son muy comunes por bala o por arma cortopunzante o por armas punzantes. En realidad, las heridas por bala en el corazón suelen ser letales. Suelen ser letales por varias cosas, por la energía cinética que desplaza un proyectil. Recuerden que un proyectil tiene dos tipos de movimiento, un movimiento translacional y un movimiento rotacional. Y al generar esos movimientos, el proyectil desprende mucha energía, y al atravesar un órgano crean lo que se llama un túnel de energía cinética que produce una cavitación del órgano, casi como si estallara. Por lo tanto, es muy difícil sobrevivir a una herida por bala al corazón, es sumamente complejo. Pero las heridas pericárdicas, las heridas cardíacas, cuando son por arma cortopunzante, tienen algunas particularidades. Si las lesiones ocurren en los atrios o en los grandes vasos intrapericárdicos, la cava o la aorta o la pulmonar,
Las lesiones son casi siempre mortales. ¿Por qué? Porque las paredes son muy delgadas y el taponamiento cardíaco ocurre de manera casi que inmediata. Cuando las lesiones afectan ventrículos, las lesiones son menos letales. ¿Por qué? Porque el espesor de la pared ventricular. Y la razón por la cual esto sucede es que el espesor es tan grande que fácilmente se forma un trombo que ayuda a contener la hemorragia. Por lo tanto, los pacientes llegan con su lesión pericárdica, se llevan a cirugía y se hacen rafias, es decir, reparación del músculo cardíaco. Esos pacientes suelen salvarse, ¿sí? Pero cuando lesiones a nivel de los atrios o de los grandes vasos, la posibilidad de sobrevivir es mínima. Aquí vemos una pericarditis supurativa. Esta imagen la conocemos de la clase. Bien, aquí ven ustedes una herida penetrante cardíaca. Esto es lo que sucede. Una herida permite la salida de sangre hacia el espacio pericárdico. Aquí vemos el corazón con la bolsa pericárdica completa. Miren cómo la hemorragia entonces va llenando, ¿sí?, completamente el pericardio. Entonces la sangre no deja que el corazón se contraiga. El paciente tiene una falla cardíaca aguda y fallece. También puede haber heridas cardíacas no penetrantes, ¿sí?, por un golpe en la región cardíaca. Por ejemplo, en accidentes de tránsito. Antes del uso obligatorio del cinturón de seguridad, era muy común que hubieran heridas cardíacas no penetrantes o traumas cerrados cardíacos, ¿sí? Esos traumas cerrados cardíacos se caracterizan por contusiones a nivel de la pared cardíaca que producen heridas internas con formación de trombos intracamerales. Recuerden, externamente vemos la contusión, pero no vemos ninguna ruptura cardíaca. A veces se puede ver, sí, como en este caso, pero a veces no la vemos, solamente vemos la contusión, el hematoma en la pared externa del corazón. Cuando abrimos el corazón encontramos un desgarro dentro de las cámaras con un trombo asociado, y eso es lo que produce la muerte del paciente. Muchas veces estos pacientes, ¿qué les pasaba? Sufren el trauma, contusión cardíaca, una herida intracameral, se forma un pequeño trombo, el cual luego ni siquiera eso lo mataba. El trombo se fragmentaba, es decir, el trombo embolizaba y moría por una embolia. Entonces, hay muchas posibilidades de muerte con heridas cardíacas no penetrantes también. Hay una herida, aquí suben ustedes lo que puede pasar con este tipo de heridas, ¿no? Romper pared cardíaca, producir hemorragias subendocárdicas, hemorragias transmurales, es decir, a través de toda la pared. Pueden producir ruptura de la pared cardíaca, como la que vimos hace un momento, y producir taponamiento cardíaco, ¿sí? Rupturas de pared tardías, aneurismas tardíos, es decir, muchas posibilidades pueden ocurrir con una herida cardíaca no penetrante. Ojo, la herida penetrante, la herida cardíaca no penetrante es de difícil diagnóstico, porque las complicaciones por lo general no son inmediatas, son mediatas, es decir, ocurren un rato después de la lesión, del trauma, o ocurren tardíamente. Entonces, lo que uno necesita es quererla diagnosticar. Es decir, para uno querer diagnosticar que necesita en la vida, recordar que estas cosas pueden suceder. Entonces, cuando se vean un paciente que tenga un trauma en la región cardíaca, piensen en todas las cosas que le pueden pasar, aunque el paciente no tenga síntomas en el momento de que le estén pasando. Hay una lesión muy particular llamada conmoción cardíaca, también conocida como conmotio cordis. La conmoción cardíaca ocurre cuando se produce un golpe directo en la región esternal o en la región precordial, que si bien es cierto no produce un trauma directo sobre el corazón, no lo rompe, no produce herida, tampoco produce herida cutánea, pero el impacto es lo suficientemente violento para producir un impulso eléctrico anómalo que lleva a una arritmia que puede ser potencialmente mortal. Esas conmociones cardíacas ocurren principalmente cuando el trauma afecta desde la parte de afuera del cuerpo. El impacto afecta la región septal y producen alteraciones de la corriente eléctrica en el haz de His, es decir, produce la aparición de un foco,
¿sí? Ectópico eléctrico que altera el flujo eléctrico normal de la actividad cardíaca, llevando a una arritmia. Entonces ustedes van a observar que la conmotio cordis pues se caracteriza por eso. A veces el paciente, usted le hace una autopsia y no encuentran absolutamente nada. En el cuerpo, en la parte externa, pueden encontrar una pequeña evidencia de la conmoción, del trauma sobre la pared cutánea del tórax, en la región external o precordial, y no encuentran nada más. De ahí para allá, los hallazgos son completamente normales. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica no la vemos, ¿sí? Pero lo explico. Entonces, diagnosticar un commotio cordis necesita por lo menos uno tener un claro conocimiento de la evidencia del trauma. Hay gente que, por ejemplo, recibe un puño en la región y hace una conmoción cardíaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos traumas directos sobre la región cardíaca. Bien, tumor conocidísimo, mixoma cardíaco, ¿sí? Recuerden que el mixoma cardíaco es el tumor primario cardíaco más frecuente que hay. Es un tumor benigno, es un tumor que se localiza generalmente en la aurícula izquierda, lo cual produce un trastorno hemodinámico desde el pulmón importante, como lo explicamos en clase, y es un tumor que suele ser pediculado, ¿sí? Con un tallo que lo adhiere frecuentemente a la pared de la aurícula izquierda. Como esos mixomas están sometidos a trauma por el flujo de sangre continuo, este tallo se diseca y se desprende, causando un efecto de válvula que puede producir una falla cardíaca aguda e incluso la muerte. Esos tumores se operan, como ya lo dijimos en clase, y en general, pues, si la cirugía es bien hecha desde el punto de vista de resección del tallo, no recidiva. Aquí vemos un aneurisma aórtico. Un aneurisma, recuerden, es una dilatación en forma de saco, y en el interior de ese aneurisma encontramos un gran trombo. Todo esto rojo es un trombo relativamente reciente. Más allá del trombo, ¿ustedes qué pueden decir de esta aorta? Aquí está la bifurcación aórtica. Miren la superficie de esta aorta. Es completamente irregular. La aorta debe ser lisa. Es decir, este paciente tenía una aterosclerosis aórtica severa, desarrolló un aneurisma y sobre el aneurisma apareció por un daño en el endotelio un trombo. La muerte súbita en atletas es muy frecuente y la causa número 1 de muerte súbita en atletas es la cardiomiopatía hipertrófica. Y la razón por la cual eso ocurre es porque los atletas suelen modificar su patrón de comportamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque, sobre todo en atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos necesitan bombear con mucha fuerza, pero sin consumir mucho oxígeno. Entonces, la forma de lograr ese objetivo es fortaleciendo el músculo cardíaco. Por lo tanto, al fortalecer el músculo cardíaco, lo que se hipertrofia en mayor parte, pues, ¿qué será? El septo. ¿Sí? Diferente a las hipertrofias que vemos compensatorias hace un momento en infartos que engrosaban septo y pared libre. Bueno, miren, en este caso, la pared libre no del ventrículo izquierdo, incluso desde el derecho, incluso el izquierdo, no sufre mayor engrosamiento, pero el gran engrosamiento es del septo. Miren cómo el septo, al engrosarse, obstruye el tracto de salida de la aorta. Miren, aquí está, cámara ventricular izquierda, y aquí en ustedes el tracto de salida aórtico, que debía ser más o menos de ese tamaño, ¿sí? Pero toda esta área que estoy señalando con la flecha ha crecido de más desde el septo y le ha quitado espacio a esta zona. Entonces, la muerte súbita en atletas se produce por cardiomiopatía hipertrófica. También la muerte súbita en atletas puede producirse por miocarditis, pero la muerte por miocarditis, bueno, estaba relacionada a procesos infecciosos virales que se asocian al desarrollo de esa alteración. Aquí estamos observando un derrame pleural en una radiografía. Un derrame pleural es cuando hay una efusión, una acumulación de líquido en la cavidad torácica. Esto puede producir porque hay acumulación de sangre, de linfa, que se llama quilotórax, de un transudado, de un exudado, pus, pues, ¿sí? Muchas causas. Lo importante es que ustedes aprendan a reconocer
un derrame pleural. ¿Cómo vamos a observar un derrame pleural en radiografía? Bueno, lo primero que ustedes van a observar es que estos ángulos que ya hemos conocido que se llaman recesos costodiafragmáticos desaparecen. Miren, comparen esta región con esta otra. Miren cómo el ángulo aquí no desaparece totalmente, pero no se ve bien. Hay como se ve nublado, ¿sí? Se ve como una nube que ocluye la apreciación plena del receso costodiafragmático. Entonces sospechamos un derrame pleural. Cuando ustedes sospechen un derrame pleural en una radiografía y ustedes quieran aclararlo, le toman una radiografía lateral al paciente, ¿sí? Y esa placa lateral hace que el líquido se mueva y entonces el receso costodiafragmático se observa mejor. Claro, dependiendo de qué tanto líquido haya. Por ejemplo, en este caso ustedes ven que el receso costodiafragmático no aparece. Pero si ustedes miran esta sombra blanca y la proyectan, llega hasta la parte superior del tórax, cosa que aquí no pasaba, miren. Comparen esta parte zona torácica, estaba libre, negra, llena de aire. Y aquí es donde estaba una aparente acumulación de líquido. Yo le tomo la radiografía al paciente, en este caso lateral izquierda, y miren cómo el líquido se desplaza y ocupa todo este espacio. Entonces no se olviden de eso. Tengan un derrame pleural y ustedes quieran saber si es o no, háganle una placa lateral y eso lo saca de la duda. ¿Y por qué yo tengo que aclarar si es un derrame pleural o no? Pues bueno, porque es que el líquido y lo sólido en el tórax se ve parecido. Entonces una masa o una consolidación pulmonar puede aparentar ser un derrame. Entonces, para yo diferenciar entre derrame y otra causa, lo que hago es desplazar el líquido y lo evalúo por medio de una radiografía lateral. Cuando necesitamos observar qué está pasando en los bronquios o necesitamos hacer un diagnóstico de una lesión bronquial, entonces lo que hacemos es un procedimiento llamado broncoscopia. El broncoscopio es un aparato muy parecido al endoscopio, pero con algunas características de semirrigidez que nos permiten mirar a través de una cámara el estado de los bronquios del paciente. Es un procedimiento que se tiene que hacer de manera rápida, con mucha destreza por parte del neumólogo y tiene la posibilidad de cauterizar lesiones, extraer cuerpos extraños, por ejemplo, y también nos permite succionar cuerpos extraños en caso de líquido o, en su defecto, tomar biopsias. Entonces, la broncoscopia la vamos a utilizar cuando necesitamos observar los bronquios y cuando necesitamos tomar biopsias de pulmón. Las biopsias de pulmón se obtienen por vía broncoscópica. Aquí observamos lo que uno ve en la broncoscopia, ¿sí? Entonces uno puede mirar la laringe, ¿sí? Vienen como toma uno biopsias, entonces este aparato uno lo maneja desde afuera y tiene como una tenaza adelante, con un gatillo se va moviendo, ellas agarran y extraen pedazos. ¿Sí? Podemos irnos mucho más abajo, ver un tumor en el bronquio, tomarle una biopsia de él, podemos resecar un tumor pequeño que está en la superficie, ¿sí? En fin, podemos evaluar la vía aérea desde el exterior y podemos hacer ciertos tipos de procedimientos e instrumentalizaciones que son sumamente útiles para ayudar al paciente, ¿sí? Aquí vemos lesiones laringeas, ¿sí? Y cuando vamos a la laringe, vale la pena que ustedes recuerden dos lesiones. La primera de ellas, bueno, en realidad tres. La primera de ellas, la inflamación de la laringe, llamado laringitis. Cuando uno tiene una laringitis, lo que sucede es que ah, las cuerdas vocales se inflaman y al inflamarse no pueden vibrar de manera adecuada y esa dificultad para que ellas vibren lleva a la característica ronquera, disfonía o incluso afonía. La generación de la voz depende de la vibración de las cuerdas vocales verdaderas y el espacio que se genera en ese elemento llamado el atrio que está entre las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Entonces, las que vemos arriba son las cuerdas falsas, ¿no? Otras cosas. Entonces, ahí tenemos la laringitis. Segunda lesión que podemos observar con frecuencia en la laringe, estos fenómenos, ¿sí? Pólipos de las cuerdas vocales, también conocidos con el nombre de pólipos del cantante. Los pólipos del cantante
son importantes porque son causa frecuente de ronquera, de voz ronca. De personas que tenían una voz clara y de un momento a otro la voz se les puso ronca. Piensen que tiene un pólipo del cantante. También personas que tenían la voz gruesa y abruptamente la voz se volvió una voz delgada. ¿Sí? Entonces, un cambio en el tono de la voz. La persona hablaba regularmente y a veces como que se le comienza a decir el gallo como con mucha frecuencia, ¿no? Como cuando el hombre es adolescente que le está cambiando la voz, ¿sí? Entonces, esas alteraciones del tono de la voz pueden asociarse a un pólipo del cantante. Se llaman pólipo del cantante porque en los cantantes, sobre todo aquellos que hacen mucha fuerza al cantar, es relativamente frecuente. Si ustedes consultan en internet cantantes con historia de pólipos, van a encontrar cantidades. Es muy frecuente que eso produzca y claro, no solamente ocurre en cantantes, ocurre en profesores, ocurre en cualquier persona que viva de la voz. ¿Sí? Entonces, pólipo del cantante es frecuente. Y la tercera lesión que quiero que recuerden son los carcinomas. Los carcinomas de la región laríngea o las cuerdas vocales son carcinomas realmente agresivos. Son muy agresivos. Los síntomas son semejantes a la de cualquier lesión de laringe de las que hablamos previamente, es decir, trastornos de la voz. Y como son estructuras tan pequeñas y generalmente que están compuestas por dos pliegues, un pliegue superior y uno inferior, recubiertos por epitelio, los tumores se originan en el epitelio y rápidamente invaden. Entonces no es raro que una lesión tumoral de cuerdas vocales o de laringe, cuando la diagnostiquemos, tenga metástasis. Por lo tanto, hay que ir rápido con esas lesiones. Una buena recomendación desde todo punto de vista es que cuando ustedes tengan un paciente que les consulte por dolor laríngeo crónico de más de 2 semanas de evolución, que no mejora con nada y que tenga alteraciones en la emisión de la voz, envíenlo a otorrino para que inmediatamente les evalúen sus cuerdas vocales y excluyan como primera posibilidad un cáncer y de en adelante ver qué podemos encontrar. Hay otras lesiones de menor importancia, menos frecuencia, que no vamos a analizarlas, pero sí quiero que recuerden muy bien los carcinomas de laringe y cuerdas vocales, el pólipo del cantante y la laringitis. Bien, aquí vemos unas adherencias pleurales. Aquí vemos, estos son adherencias pleurales o sinequias. Múltiples, este paciente tiene múltiples. Aquí tiene una, otra. Bien, las adherencias pleurales no tienen un gran significado clínico. En realidad no complican mucho la vida del paciente, pero sí vale la pena que ustedes recuerden su origen. Su origen suele ser de tipo infeccioso. Aparecen como consecuencia de procesos neumónicos, ¿sí? O también aparecen como consecuencias de tuberculosis. Entonces, las adherencias pleurales lo que nos habla es de que el paciente tuvo en su vida algún tipo de infección importante a nivel respiratorio. Esas adherencias también se conocen con el nombre de sinequias, con la letra S y con la letra Q, sinequias pleuropulmonares, ¿sí? Y vulgarmente la gente le llama lesiones de pleuresía, ¿sí? Ese nombre no debe usarse. No debe usarse. Sinequias o adherencias pleurales es el nombre real para esto. Incluso podemos observar adherencias pleuropericárdicas, como en este caso. No significa que hubo una infección, no más. Y claro, probablemente esta infección, para que hubiera desarrollado esas adherencias, tuvo que tener un derrame pleural. ¿Sí? Es importante que recuerden eso. Donde hay adherencias, hubo una infección severa, adherencias pleurales, pues hubo una infección severa y hubo un derrame pleural. Edema pulmonar, ya hemos visto esta imagen. Solamente quiero que recuerden que cuando hay edema pulmonar, el plasma se extravasa, el pulmón aumenta su tamaño, aumenta su peso y vemos un pulmón grande y húmedo, como en este caso. Y recuerden que cuando tenemos un edema pulmonar, el plasma y la sangre se entremezclan con el aire y esto lleva a la salida de este líquido espumoso cuando uno aprieta el pulmón. Entonces, este líquido espumoso es muy típico del edema pulmonar. Uno le llama líquido de edema. A veces ese líquido puede pasar a la vía aérea y es muy frecuente que ustedes en cadáveres, varias horas después de la muerte, observen la salida de un líquido rojizo
y espumoso por la boca y por la nariz. Ese líquido recibe un nombre, se llama el hongo de espuma. Y el hongo de espuma no es más que la consecuencia de un edema pulmonar, ¿sí? Y bueno, después de la muerte, el pulmón comienza a contraerse y esa contracción empuja ese líquido por la vía aérea y hace que salga por boca y nariz. Entonces, hongo espuma es una evidencia que el paciente murió con un edema pulmonar. Ahora, eso no es ninguna novedad. Recuerden que todas las personas al momento de la muerte hacen en mayor o en menor grado edema pulmonar. Aquí estamos observando un carcinoma de pulmón, una masa de gran tamaño. Si ustedes observan este pedazo de pulmón, es una masa de tamaño significativo, muy sólida, una masa de unos 6-7 centímetros. Una masa de ese tamaño de pulmón se considera grande, ¿sí? Un T3, ¿sí? Como mínimo, y es un tumor pues, de mal pronóstico. Ahora, adenocarcinoma o carcinoma, bueno, ¿cuál es peor? El adenocarcinoma. Recuerden que los adenocarcinomas son peores que los carcinomas. Recuerden que en el pulmón hay tumores de células grandes y células pequeñas. Los tumores de células grandes pueden ser carcinomas y adenocarcinomas. También puede haber carcinomas de células pequeñas, pero son diferentes y los carcinomas de células pequeñas, el prototipo es el carcinoma de células en avena. Aquí vemos un adenocarcinoma de pulmón. Recuerden, yo puedo decir aquí que es un adenocarcinoma de pulmón porque vi la histología, pero uno no sabe macroscópicamente si es o no un adenocarcinoma. La única forma de saber si es carcinoma o adenocarcinoma es viendo las placas histológicas. Si ustedes observan, este pulmón tiene un poco de cosas características, un poco de puntos, miren, ¿sí? Blancos por todo lado. ¿Sí? Este paciente tenía un tumor multifocal, ¿sí? Multifocal, casi como si fuera una metástasis en este caso. Aquí observamos un pulmón, un segmento pulmonar con una masa pulmonar gigantesca, ¿sí? Un tumor muy grande que además no se evidencia una hemorragia. Este paciente, a consecuencia del tumor, sangró y esta hemorragia fue la causa de la muerte. Recuerden que la hemorragia es una causa importante de muerte en pacientes con cáncer de pulmón. Hay un tipo de cáncer de pulmón importante que quiero que recuerden. Es una variante de adenocarcinoma. Se llama el adenocarcinoma de tipo lepídico. Este adenocarcinoma tiene ese nombre lepídico porque el nombre científico de la orden taxonómica, del punto de vista científico, al cual pertenece la mariposa, es el género Lepidoptera. Y pues en medio de esa gran imaginación que los patólogos tienen para hacer semejanzas con formas que nos permiten acordar de las cosas, a alguien le pareció que esos tumores forman estructuras como este que estoy señalando, con dos prolongaciones laterales a manera de pseudoalas de mariposa. Entonces le pusieron carcinoma lepídico. Lepídico porque tienen sus formaciones tumorales, pueden tener una disposición semejante al de una sala de mariposa. Estos carcinomas lepídicos tienen una particularidad bastante importante. Son de crecimiento muy lento y son muy sintomáticos. Por lo general el diagnóstico se hace en una instancia precoz y este tipo de tumor por lo general tiene un buen pronóstico si lo comparamos con otros tipos de cáncer de pulmón que son mucho más agresivos. No quiere decir que ese tumor no es agresivo, es muy agresivo y tiene una capacidad letal alta, pero si lo comparamos con un adenocarcinoma broncogénico, es de las grandes, bueno, el tipo lepídico es menos agresivo. Entonces ya saben, adenocarcinoma de pulmón de tipo lepídico, crecimiento lento y un pronóstico bueno en relación a lo que podría ser un carcinoma de pulmón de otro tipo, pero de cualquier manera esos carcinomas son letales. Aquí tenemos otra variedad de cáncer de pulmón
Esto es un adenocarcinoma de pulmón de tipo acinar. No quiero que se compliquen la vida con otro diferente al lipídico, no quiero que se aprendan ni a acinar ni nada, pero sí recuerden que a veces pues el tumor se forma pequeñas estructuras glandulares o ductales, como ustedes ven acá, pequeños acinos, y se llama adenocarcinoma de pulmón de tipo acinar. Aquí vemos otro carcinoma de tipo acinar, ¿sí? Aquí tenemos un tumor papilar de pulmón que se parece al lipídico, pero en realidad no en forma de alas de mariposa. Son estructuras en forma de papilas muy delgadas. Quizás estoy hilando muy fino con estos tipos de pulmón. Solamente, repito, quiero que se aprendan el lipídico. ¿Por qué? Por su frecuencia. Y en segundo lugar, porque tiene una preponderancia estadística frente a los otros tipos. Es decir, el lipídico es más común que el acinar, el lipídico es más común que el papilar, y pues tiene el plus de que mm, tiene un pronóstico mejor que los demás tipos de cáncer de pulmón. Cuando sospechamos un carcinoma de pulmón o un adenocarcinoma de cualquier tipo, entonces utilizamos un marcador inmunohistoquímico llamado factor de transcripción tiroideo 1, conocido como TTF1 o TTF1. Ese marcador lo que hace es expresarse en los núcleos de las células tumorales. Entonces, aquí tenemos en hematoxilina eosina el tumor, todo eso que son las células tumorales, ¿sí? Todas las que estoy tocando son células tumorales. Acá hay antracosis, este paciente fumaba, ¿sí? Aquí tenemos pues células tumorales y con el TTF1 lo que observamos son los núcleos de las células tumorales expresándose, es decir, son positivas. La positividad del TTF1 que nos señala que este tumor es un tumor primario del pulmón. Y es curioso porque se consideran primarios de pulmón los tumores que expresan factor de transcripción tiroidea 1. ¿Sí? Ese factor de transcripción tiroidea 1 se expresa en células nativas de pulmón también y se considera uno de los marcadores inmunohistoquímicos clásicos para poder confirmar un origen primario del pulmón. Aquí tenemos otro marcador que es muy característico de tumores en general, de carcinomas, no solamente de pulmón, sino de todos. Se llama el marcador llamado CK7. El CK7 se expresa en células tumorales a nivel citoplásmico, como ustedes ven acá. Si ustedes ven que en el centro hay una esfera blanca, esos son los núcleos, no se colorean, lo que se colorea es el citoplasma. El CK7 entonces es un marcador inmunohistoquímico que se usa para confirmar que una lesión que no se ve en el pulmón es cáncer o no. Entonces ya sabemos dos marcadores inmunohistoquímicos útiles para cáncer de pulmón. El TTF1 y el CK7 o CK7. Pues. Aquí observamos un carcinoma de células pequeñas. Y aquí hay varias cosas para tener en cuenta. Recuerden que digo que es carcinoma de células pequeñas porque yo vi la histología y sé que es un carcinoma de células pequeñas. Pero de otra manera, macroscópicamente, no habría forma de saberlo. Aquí ven ustedes un bronquio, fuente, ¿sí? Aquí ven ustedes ramas bronquiales. Pero hay cosas que me pueden ayudar a pensar de que se trate de un carcinoma de células pequeñas. ¿Qué cosa? Bueno, las células pequeñas son células, como les dije en clase, de tipo neuroendocrino, que están muy cerca, a la pared del bronquio. Ustedes van a ver que se ubica en esta zona. Entonces, cuando yo veo un tumor que claramente aparece en cercanías a la pared del bronquio, pues existe la gran posibilidad de que se trate de un carcinoma de células pequeñas. Recuerden que los carcinomas de células pequeñas son sumamente agresivos. Aquí casualmente aparece también un ganglio linfático en medio de esta zona. Aquí vemos un carcinoma de células pequeñas. No se engañen, el nombre carcinoma de células pequeñas no produce masas pequeñas, puede producir masas muy grandes, como en este caso. Esta es una masa grande, unos 4.5 centímetros. Los carcinomas de células pequeñas están íntimamente asociados también al consumo de cigarrillo y su gran característica es la producción de hormonas. Son tumores de tipo neuroendocrino. Aquí vemos un carcinoma de células pequeñas. ¿Sí? En realidad son células pequeñas, son de pequeño tamaño y tienen otra característica, otra particularidad. Son tumores
marcadamente basófilos, es decir, son tumores azules o morados, pues, pero rojos no son, ¿sí? ¿Y por qué son morados? Por las hormonas. Las hormonas les dan ese tinte morado, azuloso, ¿ya? Y otra característica importante es que esos carcinomas de tipo neuroendocrino tienen una disposición muy ordenada, como ustedes ven acá. Esa disposición en patología recibe un nombre, se llama disposición organoide. Entonces, ese patrón organoide es muy característico de los carcinomas de células pequeñas. O un pequeño aumento, ¿sí? Aquí hay gran aumento, pequeño aumento, no hay más lesión. Miren cómo la estructura es organizada, ¿sí? Como si fuera un órgano, una estructura con un patrón organoide. Ese patrón organoide caracteriza los tumores de células pequeñas en los órganos que aparecen, y en el pulmón pues no es la excepción. En los pulmones también produce ese patrón organoide, como lo están viendo en esta imagen. Aquí vemos un carcinoma de células pequeñas con una particularidad. Miren, aquí hay alvéolos, aquí hay foco tumoral, focos tumorales por todo lado. Aquí hay otro foco tumoral, aquí hay un bronquio, y aquí hay un vaso, y aquí hay otro vaso. Y aquí tenemos dentro del vaso trombos tumorales. Ojo, los carcinomas de células pequeñas frecuentemente hacen metástasis. El pronóstico de los carcinomas de células pequeñas es un pronóstico pobre. Son tumores altamente agresivos. No se olviden, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿no? El buen perfume viene en envase pequeño. Bueno, en pulmón uno puede decir, el tumor agresivo viene de células pequeñas. Estos tumores, estos carcinomas de células pequeñas son tumores muy, muy agresivos, ¿sí? Son altamente letales. El pronóstico es muy malo. Comparémoslo, por ejemplo, con el adenocarcinoma de tipo lipídico, que dijimos que crecía lento y un pronóstico aceptable frente a todos los demás cánceres de pulmón. Bueno, estos de células pequeñas son muy agresivos. Y recuerden que el prototipo del carcinoma de células pequeñas es el carcinoma de células en avena. Cuando yo quiero confirmar la presencia de un carcinoma de células pequeñas, puedo utilizar también la inmunistoquímica. Y uno de los marcadores que más usamos para evaluar si un tumor es de origen neuroendocrino o no es la cromogranina. La cromogranina es un marcador inmunistoquímico que se expresa a nivel de membranas y también un poco en el citoplasma. En cualquier manera, no se expresa en los núcleos. Ustedes ven que los núcleos son esas estructuras redondas que están azulosas o blancas, y alrededor se ven un color café. Lo que ven café es el tumor expresándose en membranas y en citoplasma respecto a los núcleos. La cromogranina positiva entonces nos indica que la célula del tumor tiene un componente neuroendocrino. Entonces, cuando yo veo una masa tumoral y yo quiero saber si es neuroendocrino o no, lo que le hago es una cromogranina. Si se expresa, tenemos confirmación de que el tumor tiene un componente neuroendocrino, y eso significa que el tumor es necesariamente agresivo. Hay otros tumores en el pulmón que no son malignos, pueden producir una masa grande que puede incluso llevar a una resección de pulmón. Un ejemplo bueno es una amartoma pulmonar. Una amartoma pulmonar en realidad no es ni siquiera una neoplasia, es una pseudoneoplasia. Lo que pasa es que es una pseudoneoplasia que produce una masa grande, un tamaño considerable, en la cual hay una gran mezcla de tejido fibroconectivo, cartílago, hasta hueso, epitelio, glándulas, de todo, maduro, y que pueden llevar a ocupar un gran espacio, que pueden incluso hacer que el paciente se le haga una neumonectomía, pero son lesiones de tipo pseudoneoplásico. Aquí ven ustedes un amartoma. Vemos este material como medio azuloso que vemos aquí, es cartílago, tejido fibroconectivo, ¿sí? Macroscópicamente muestra menos de lo que uno vería histológicamente. Histológicamente en una amartoma vemos cartílago en grandes cantidades, ductos con epitelio todo normal, tejido fibroconectivo, etc. Entonces, los amartomas pulmonares, recuerden, son lesiones pseudotumorales, simulan ser una neoplasia por su tamaño, neoplasia maligna por su tamaño. Recuerden que en el pulmón neoplasias benignas son raras. Sí, entonces uno ve una masa de ese tamaño y uno dice, uy,
Aquí está el carcinoma, lo saca y resulta ser una hematoma pulmonar. Una buena noticia, ¿no? La mala noticia es que muchas veces los hematomas son tan grandes que hay que hacer neumonectomía. Toca sacar el pulmón al paciente. Aquí vemos un mesotelioma. Recuerden que el mesotelioma es un tumor maligno asociado a la exposición al asbesto que afecta los tejidos mesoteliales. En su orden de afectación: pleuras, peritoneo y en menor instancia el pericardio. Entonces, este tumor se dispone de manera de una coraza, como ustedes pueden ver aquí, que rodea los órganos. En este caso, esta coraza del mesotelioma rodeó el pulmón derecho, también el izquierdo y también afectó al pericardio. Estos tumores son sumamente agresivos y letales con mínima capacidad de respuesta clínica, es decir, pero respuesta al medicamento, a la quimio y a la radioterapia. Es decir, los tumores no son tratables y son de alta letalidad. Recuerden también que en el pulmón las metástasis son muy comunes. De hecho, las metástasis en pulmón son más frecuentes que las propias lesiones primarias. Cuando ustedes observan un adenocarcinoma en pulmón, siempre deben plantearse la duda si ese adenocarcinoma es primario o metastásico. La forma de yo saber si es primario o metastásico es haciendo inmunohistoquímica. ¿Con qué? Con un marcador que me permita saber si el tumor tiene origen pulmonar o no. Ya vimos uno, ¿sí? El TTF1, factor de transcripción tiroidea 1, y otro marcador que utilizamos para esta diferenciación es el llamado P40 o P40. Con este par de marcadores diferenciamos si un tumor es primario o metastásico. ¿Por qué? Porque si es de que el tumor no es primario, nos tenemos que ir inmediatamente a buscar otro órgano que sea el que hizo la metástasis al pulmón. Entonces recuerden, un tumor que aparece en pulmón a veces no es de ahí y nos obliga a hacer mayor búsqueda para encontrar su origen. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Este tumor expresaba PSA, antígeno prostático específico, un antígeno que solamente se produce en la próstata. Por lo tanto, este adenocarcinoma que era metastásico al pulmón se había originado no en el pulmón, sino en la próstata. Entonces, en este caso, necesariamente el TTF1 fue negativo y el PSA fue positivo. Entonces, tumor primario de próstata metastásico al pulmón. Esta es una lesión que discutimos en clase, una neumonía lipoídica. La neumonía lipoídica, recuerden, se produce cuando material alto en lípidos se broncoaspira y llega al pulmón, produciendo una neumonitis química. ¿Sí? Entonces, ya en clase explicamos qué es lo que sucedía. Quiero que ustedes observen claramente cómo las vesículas lípidas con el medio excipiente que las transporta llegan al alvéolo, se depositan en el alvéolo, lo ocluyen, los macrófagos lo fagocitan y traen ese material lípido al interior de la pared intersticial. Esto lleva a fibrosis pulmonar si el paciente sobrevive. Es decir, la neumonía lipoídica tiene un potencial de letalidad frecuente y desafortunadamente las neumonías lipoídicas ocurren con mayor frecuencia en niños que en adultos. Una lesión que vale la pena infecciosa, que vale la pena que recuerden, es la criptococosis. La criptococosis es una infección causada por el Cryptococcus neoformans, que tiene una particularidad: puede producir una masa de gran tamaño que lo hace a uno pensar que se trata de una neoplasia, pero no, es una lesión de tipo infeccioso. Estos criptococos pueden producir aumento o expansión de las siluetas de los hilos pulmonares y característicamente aparecen con gran frecuencia ganglios, ¿sí? Estas estructuras pequeñas, puntiformes, brillantes, son ganglios que se han calcificado. Es común tener ganglios calcificados aunque uno no tenga criptococo, generalmente consecuencia de una exposición previa a una tuberculosis. El criptococo con alguna frecuencia no solamente produce adenomegalias, sino que también produce derrame pleural. En este caso ustedes ven que la punta del corazón no se ve, el receso costodiafragmático tampoco se ve, hay un derrame pleural. Si yo quiero aclararlo, entonces ¿qué hago con este paciente? Le tomo una radiografía lateral izquierda y si el líquido se desplaza hasta el apex pulmonar con el paciente en lateral, yo confirmo la presencia de el derrame pleural. El criptococo
pues tiene una forma muy característica, una forma muy redonda, con un núcleo muy central, como ustedes lo ven aquí, es inequívoco en su observación. Y cuando uno desea diagnosticar una criptococosis, entonces lo que hace es una coloración de tinta china, la cual nos permite aclarar su presencia. Esto era todo. Muchas gracias por la atención.